Bueno, y quedan muy poquitos días, de hecho hoy se cerraron las campañas, queda mañana viernes, que me imagino que los candidatos ordenarán sus escritorios, ordenarán sus carpetas, sus papeles, el sábado se concentrarán y el domingo a jugársela toda, porque son largas y son extenuantes las campañas. Está Patricio Gajardo, que es analista político, historiador de la Universidad Católica, magíster en estudios internacionales de la Universidad de Chile. Patricio, como siempre, un gusto tenerte aquí con nosotros. Igualmente, Matías, un gusto. La política chilena siempre se jactó de ser más estable electoralmente en la previa de las elecciones versus otras de países cercanos donde uno tenía que esperar hasta el último día si había cambios. Aparecían candidatos por los palos, hablando como en hípica, 3 días antes, una semana antes. Eso en Chile no pasaba. No sabemos si ahora va a pasar, pero parece estar mucho más líquido todo, ¿no? Bueno, de todas maneras, yo creo que esta elección se parece más a las elecciones peruanas. A eso me refería. Eso es muy famoso. Porque en Perú efectivamente se cambia fácilmente, no hay mucha fidelidad partidaria, ni tampoco mucha fidelidad a los candidatos. En el caso chileno, casi, como tú lo señalabas muy bien, en marzo de los años, si uno analiza las administraciones, las elecciones de Bachelet-Piñera, tú en marzo sabías que había un candidato disparado y que era lo más probable que fuera él el que saliera, que pasara a la segunda vuelta y probablemente que ganara. Era muy difícil que alguien lo superara. Hoy día nos encontramos con 4 candidatos que son Boric, Kast, Proboste y Sichel, que están en una situación líquida, es decir, no se sabe qué va a pasar, quiénes van a pasar. Algunos, perdón, tú no pones a Parisi, pero hay algunos que ponen a Parisi ahí. No, yo creo que Parisi, o sea, sinceramente, pienso que el error de Parisi fue muy obvio cuando señala que tiene COVID. Yo creo que ni siquiera sus propios adherentes, porque estaba marcando las encuestas. Ahora, no quiero entrar a discutir la validez de las encuestas, pero estaba marcando las encuestas e incluso aparecían algunas tercero o cuarto. Pero Parisi yo creo que fue muy chanta la explicación del COVID, que se veía venir, como que era lógico que él no iba a llegar a Chile. Y entonces yo creo que eso tiene una repercusión y va a tener una repercusión electoral. Hay que verlo. Tú entonces pones a 4 en posiciones de expectación. Que puede pasar cualquier cosa. Con esos 4 puede pasar cualquier cosa porque se nota, piensa tú, que Kast a comienzo de año estaba marcando un 2-3% y ahora aparece, por lo menos las últimas encuestas, indicios, a pesar que no tenemos encuestas esta última semana, como primero. Boric sí aparecía siempre bien afectado, pero nunca se pensó que le iba a ganar a Jadwe. Le gana a Jadwe. Yo creo que ahí se produce una sinergia, es decir, los polos se retroalimentan. Yo creo que no existiría Kast con esa cantidad de votos si no tuviera Boric con una posibilidad efectiva de ganar la elección. Entonces se retroalimentan ambos polos. Pero si la izquierda no tuviera un candidato fuerte, la derecha tipo Kast tampoco lo tendría. ¿A eso te refieres? A eso me refiero. Y es tanto así que Kast por mucho tiempo, yo creo que él no se imaginaba tampoco estar compitiendo con posibilidades efectivas de ganar. Como hoy día por lo menos se plantea como posibilidad. Se plantea como posibilidad. Claro. Y Sichel cometió algunos errores, efectivamente, que cuando obtiene el triunfo en la primaria, que fue también bastante novedoso. Y fue amplio, y fue muy amplio, muy contundente, pero se separó de los partidos, creo que en forma excesiva. Yo creo que ese fue un error fundamental y trató de ordenar a la coalición sin hacer un trabajo de coordinación más profundo con la propia coalición y transformarse en un líder de la coalición renovándola por dentro. Creo que eso le faltó, pero eso también a Proboste, ya que estamos hablando, todos han tenido sus porrazos. Proboste con el 4º retiro tuvo su porrazo esta semana, que se la jugó por completo a ordenar las filas de la DC particularmente, y no lo consigue con el voto de la senadora Carolina Goich, que es un voto fundamental. Ahora lo interesante de ver es que, no sé si, bueno, se venía dando de alguna manera, sí, pero hoy día es muy de personas la votación. Por supuesto. Es muy de nombres propios, más que, recordemos, los 90 era
la concertación, la alianza, a quién va a elegir la alianza, a quién va a elegir la concertación para que represente. Y la referencia eran esos grupos. Hoy día las referencias son las personas. Una suerte de caudillismo, ¿tú ves algo de eso? No, yo creo que se ha ido produciendo una personalización de la política a partir de la desideologización y pérdida de credibilidad de los partidos. Entonces, y además sumémosle el factor de los medios de comunicación y las redes sociales, etcétera, que personalizan la política y la transforman en algo más horizontal. Entonces ya la adhesión ideológica, incluso los Twitter, las redes sociales, no dan pie para un discurso muy largo ni muy profundo. Los debates y el análisis también y el conocimiento de un enfoque como que le permita a la persona tener un pensamiento crítico sobre la política, como era lo natural en la década de los 60, los 70 o incluso los 90, que vemos un replanteo ideológico muy potente, por lo menos hasta fines de los 90, eso se ha perdido. Estamos viviendo una etapa de crisis, además. Cuando hablo de crisis, yo no hablo de una catástrofe, hablo de una ruptura. Es decir, estamos viviendo una etapa, un punto de inflexión, entre que se está produciendo un cambio de lo que existía y se tienen que crear mecanismos nuevos para enfrentar una sociedad que se transforma. Eso es una crisis, una ruptura. Y yo creo que eso es lo que hace tan interesante la elección del domingo, porque la elección del domingo no es una elección más, es una elección, si es que se da lo que se supone, por lo menos se supone a través de la encuesta, que se enfrente Kast y Boric. Sí, claro, esas las últimas encuestas conocidas indican eso como escenario más probable. ¿Qué escenario más probable? Pero también hay que decir que también que se han producido otros movimientos. Exactamente. Entonces, bueno, pero si se diera ese escenario, evidentemente sería un escenario muy polarizado y difícil de centrarlo y, por lo tanto, lo que estábamos acostumbrados, que eran siempre posiciones más o menos de centro-izquierda, centro-derecha, perderían el espacio y, por lo tanto, aquí habría un punto de inflexión en términos del resultado. A eso súmale la Convención Constituyente, que constituye un factor también de incertidumbre a quien salga electo y cuánto va a durar ese mandato, qué va a pasar con la Constitución nueva, si vamos a llegar a qué tipo de régimen. Entonces, y el ser humano, o las personas, todos nosotros, necesitamos ciertas certezas. Y yo creo que por eso se aumenta tanto la tensión de todos, porque yo lo que noto es una preocupación de todos los sectores, de todos lados, hay gente de distintas opciones políticas que sí lo ven como un momento muy incierto lo que estamos viviendo. Para eso se dice siempre que las segundas vueltas son otra elección. Así es. Vamos a asumir que pasa el candidato 1 y 2. Sí, claro. O A y B, porque hasta el número tiene un Tienes toda la razón. El candidato, A y B, y esos candidatos tienen que conquistar a candidatos que eran del C, del D, del E y del E. Correcto. Y esas estrategias, ¿cómo las ves? ¿A quién de los candidatos, de los 4 que mencionaste, de los posibles, lo ves con más libertad para moverse de su posición de hoy, para ir a buscar votos a otros lados? Bueno, sin lugar a dudas, si se diera el escenario Proboste-Sichel, serían los candidatos que podrían moverse fácilmente hacia otros sectores e incorporarlos sin mayor problema. Incluso yo creo que Sichel podría, negociando, y ya de alguna manera lo ha señalado, con el apoyo de Kast. Yo creo que podría darse, porque podría hacerse algunas modificaciones en el programa. Se notó en el último debate que, como lo dijo el propio Kast, el programa no está escrito en piedra, por lo tanto ahí claramente era una señal de quien está dispuesto. Y entre los 2 candidatos que aparecen más en los extremos, Boric y Kast. Ahí es donde yo veo el problema. ¿Tú ves algunos de ellos con cintura para moverse en la búsqueda de otros votos? Van a tener que moverse porque solos no alcanzan. Y suman el hecho de la elección parlamentaria, eso es clave. ¿Qué va a pasar en la elección parlamentaria? ¿Quiénes van a ser los partidos que se van a ganar espacio político y por lo tanto van a dar posibilidad de gobernabilidad? Entonces es evidente que van a tener que producirse cambios de programa e intentar alianzas. El problema está que ambos, Kast y Boric, tienen una votación dura, muy principista, en términos de que ellos tienen ciertos programas y ciertas propuestas, en el caso de Boric, de una transformación importante y radical de Chile, tanto el sistema político, económico, social,
a lo cual se suma la constituyente, que puede lograr que eso se produzca. Y súmale el caso de Kast, que tiene una posición reactiva, es decir, de atrincherarse frente a esas transformaciones. Entonces, de alguna manera, el centrarse significa romper con los principios fundamentales de lo que ellos representan y, por lo tanto, el votante duro que le permitió, si es que le logra, pasar a la segunda vuelta. Patricio Guajardo, nos quedan 72 horas, así que atentos a lo que ocurra para empezar el próximo lunes. Son 3 semanas entre elección y elección, no más que eso. Nada más. O un poco más. No va a haber mucho espacio y hay que reinventarse de nuevo y empezar a analizarlo y mirarlo. Y así es una nueva elección, como por eso, tú dices. una nueva elección. Así que aquí tendremos. Muchísimas gracias por venir esta noche. No, un placer. Que te vaya muy bien.